Entonces, para Pablo y Bernabé, que ambos eran judíos sin mezcla, porque Bernabé era un levita natural de Chipre y Pablo era de la tribu de Benjamín, y él mismo dice que era un hebreo de hebreos. Y habla muy bien de la responsabilidad de sus padres, porque él dice que fue circuncidado al 8º día de nacido. Entonces Pablo y Bernabé, que son judíos profundamente conservadores en ese sentido, para ellos esto era inaceptable. Saludos y bendiciones, queridos hermanos, qué bueno que están ahí, para que continuemos estudiando la bendita y santa palabra de Dios en esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. En nuestra última ocasión nosotros estuvimos hablando de esa gran crisis que hubo en la iglesia, especialmente en la iglesia gentil, con el atentado del sector judaizante de la iglesia de Jerusalén, que fueron a trastornar la fe de los gentiles cristianos, y entonces Bernabé y Pablo, por recomendación de la iglesia, decidieron ir a Jerusalén para clarificar estas cosas, cosa que hicieron así como lo vimos anteriormente. Pero en el día de hoy vamos a ver algo que es sorprendente para nosotros, que dos personas como Pablo y Bernabé puedan separarse y ahora cada quien tomar su rumbo. Vamos a ver esta parte aquí mismo en el capítulo 15, los versículos 36 en adelante. Algo insólito que jamás hubiese pasado por la mente nuestra, pensar que Pablo y Bernabé se pudieran separar. Este Bernabé, como ya hemos visto y veremos en este día, cuyo nombre significaba hijo de consolación, pues fue la persona que le hizo muchos favores al apóstol Pablo. Fue el enviado, el supervisor de la iglesia de Jerusalén, Antioquía. Cuando llegó allá se regocijó al ver el crecimiento de la obra del Señor, y fue la persona que pensó en Saulo de Tarso y llegó hasta allá para buscarlo, y se quedaron juntos en Antioquía y enseñaron la palabra del Señor por un año. Fruto de ese trabajo combinado fue que se le llamó cristianos por primera vez a los seguidores de Jesús, y esto ocurrió en Antioquía. Pero vamos a leer aquí este pasaje comenzando en el versículo número 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Como le dije anteriormente, este episodio de la historia de la Iglesia del Nuevo Testamento nos dice cosas que tal vez no hubiéramos pensado jamás. Que Bernabé y Pablo se separen, imposible. Pero lo imposible se hizo posible, porque acabamos de leer que ellos llegaron a tener un desacuerdo tan grande que tuvieron que separarse el uno del otro. Y el desacuerdo vino por causa de Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Bernabé, este Bernabé no era su nombre real.
En Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37, dice que la palabra del Señor: entonces José, era su verdadero nombre, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En 2 versículos, el libro de Hechos dice más o menos quién era Bernabé. Su nombre real era José. Entonces los apóstoles le pusieron Bernabé por la actitud, por la forma de él comportarse. Era un verdadero hijo de consolación. De este tipo de personas que nosotros conocemos a veces en las congregaciones, que manifiestan un espíritu compasivo y de consuelo por las personas más necesitadas. De una vez te dice que él era un levita, que él era natural de Chipre, es decir, había nacido en la gran isla de Chipre, y que él tenía una heredad y la vendió y entregó el 100% de lo vendido a los pies de los apóstoles. Bernabé, por seguro, viene de la multitud de los que habían creído en Jesucristo, probablemente en Hechos capítulo 2. Y la característica de todo este grupo era que ellos eran de un corazón y un alma, y ninguno de ellos decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Una característica del siglo I de la Iglesia del Nuevo Testamento que debe ser recuperada por la Iglesia del día de hoy, del siglo XXI. Que las personas que nos congregamos en una iglesia pues tengamos un sentir muy parecido, no solo al de Bernabé, sino al de todos los que habían creído en Jesucristo, que eran de un corazón y un alma. Y nadie decía esto es mío, ellos decían esto es nuestro. Ellos, ellos hablaban en plural. Bernabé fue la persona que cuando Saulo, todavía no se llamaba Pablo, llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que él fuera un discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero esto procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces quiere decir que en esa dinámica de salvaguardar la vida de Saulo también estaba Bernabé, que fue el enclave para conectar a Saulo con el resto de los apóstoles y dar testimonio por él, porque él le creyó a Saulo. Este fue uno de los favores que le hizo Bernabé a Saulo. Es la persona que cree en la conversión y también protege a Saulo, y lo presentó a los apóstoles. Y consciente de que su envío a Tarso de Cilicia pues le preservaba la vida. Entonces, como ya él sabe que está en Tarso de Cilicia, entonces ahí es que él va y busca a Saulo para que vaya a estar con él en Antioquía. Entonces, estando allí en Antioquía, y ya este pasaje nosotros lo vimos, fue que el Espíritu Santo habló diciendo claramente: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. Ustedes ven que el Espíritu Santo habló claro, bien claro, Saulo y Bernabé. Y allí dice que por lo menos habían 5 profetas y maestros. Y da los nombres de ellos, incluyendo a Saulo y a Bernabé, pero el Espíritu Santo claramente habló de 2. Mas, sin embargo, ellos se llevaron a un tercero, que fue a Juan Marcos, quien era sobrino de Bernabé. Parece que por el asunto de la familiaridad, y que Bernabé todavía en ese momento
era una especie de líder de Saulo, decidieron llevarse a a Juan Marcos sin el Espíritu Santo haber hablado. ¿Ustedes saben a qué se parece esa escena? A la del capítulo 11 de Génesis y el capítulo 12 también, cuando Dios le había dicho a Abraham, que no se llamaba Abraham, sino Abraham, padre enaltecido, que dejara su tierra, que dejara su parentela, que tomara a su esposa y se fuera a la tierra que Dios le iba a mostrar. Entonces Dios le habló a él para que se tomara a Sara, que no se llamaba Sara sino Sarai, todavía en ese momento más. Sin embargo, él decidió llevarse a su sobrino Lot, que era un sobrino que había perdido a su padre, que se llamaba Aram. Mas sin embargo, ese sobrino, ese Lot, allí tenía a su abuelo. Él tenía a su abuelo, a Taré, y él tenía a su tío Nacor. Y cuando ellos salen de Ur de los Caldeos para llegar a Canaán, ellos se quedaron en Harán, o Padán Aram. Entonces de allí Dios vuelve y le habla a Abraham o Abraham. Entonces como quiera se llevó a Lot, cuando debió dejarlo con el abuelo, que es un segundo padre, o con el tío Nacor, y no traerlo. Y sabemos que lo que Lot hizo fue causar problemas. Entonces este Juan Marcos lo que hace cuando llegan a Chipre, que ya van a zarpar para el continente europeo, es que entonces él abandona la misión. Ahora, para el segundo viaje misionero, que no es el Espíritu Santo que le dice que vayan a predicar, sino que Pablo, como acabamos de leer, le dice a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. No era fácil la comunicación a través del correo del Imperio Romano, que era un correo que había mejorado sustancialmente, pero había que esperar mucho tiempo para saber cómo estaban los hermanos. Entonces Pablo decide, o el Espíritu Santo pone en el corazón de él hacer esto. Entonces, para el segundo viaje misionero, Bernabé quiere llevar de nuevo a Juan Marcos, y Pablo se niega. ¿Por qué? Porque Juan Marcos los abandonó en medio de la misión. Probablemente en ese momento Pablo no dijo nada, pero eso le molestó y se quedó como con esa espinita. Cuando uno puede leer todo el capítulo 13 y el capítulo 14, donde está el primer viaje misionero de ellos y todas las dificultades que ellos enfrentaron a pesar de haber sido enviados por el Espíritu Santo, entonces como que no fue bueno que Juan Marcos se retirara. Pero Juan Marcos no tenía llamado. Juan Marcos fue porque el tío le dijo vamos. Y ese es el problema cuando una misión de Dios uno quiere poner la familiaridad por el medio. Y entonces llamar a un familiar que no tiene llamado, aunque sea familia muy cercano, puede ser un hijo, puede ser un sobrino, puede ser un hermano, puede ser papá, puede ser mamá. Pueden ayudar en otra cosa, pero no en una misión que el Espíritu Santo claramente está diciendo Saulo y Bernabé. Entonces esto trajo un disgusto. Pablo no dijo nada en ese momento. Pablo no dice nada en ese momento, pero ahora sí dice algo. Entonces hay entre ellos un desacuerdo. Entonces habría que ver qué es lo que están diciendo. Tal vez Bernabé está diciendo: Pablo, vamos a darle un chance porque él es un muchacho joven y no tiene experiencia. Entonces Pablo tal vez está diciendo que el Espíritu Santo nunca ha hablado de que llevemos a este muchacho con nosotros. Y ya él probó que es una persona que no está preparado para esto. Porque la misión no es a ir a hoteles 5 estrellas necesariamente. No es que a uno le van a servir porque Dios me está enviando. La misión implica muchos riesgos, incluyendo perder la vida. Porque al mismo Pablo le dieron una golpiza que lo dieron por muerto. Y lo arrastraron fuera de la ciudad. Y cuando Pablo volvió en sí, que recuperó la conciencia, Pablo dijo: yo sé a quién le he creído. Entonces, si una persona no tiene llamado, se va a escandalizar. Y el enemigo de la justicia va a trabajar en su mente diciendo: ¿y cómo es que el Espíritu Santo habla enviándolo a ustedes? Y mira lo que le pasa. No está preparado para eso.
porque los que estaban ministrando al Señor era Bernabé con Pablo y los otros 3 profetas y maestros en Antioquía, no Juan Marcos. Entonces tal vez Bernabé está luchando para que se le dé una segunda oportunidad. Pablo se cierra definitivamente diciendo que él no va. Y todo parece indicar que Pablo tenía razones de peso. Todo esto puede ocurrir hoy en día en la iglesia del siglo XXI, donde al igual que aquellos, uno no se puede poner de acuerdo con otra persona porque nadie cede en la posición que tiene. Mire que aquí está hablando que hubo tal desacuerdo, es decir, no un desacuerdo leve, sino un desacuerdo tan grande que ellos decidieron separarse. Tal vez uno de los dos dijo, si la cosa es así, pues a nosotros nos conviene separarnos. Porque si Pablo accede a ir a la misión con Juan Marcos presente, no se va a sentir cómodo. Entonces, ¿cómo puede hacer la misión cuando el trabajo en el Señor hay que hacerlo en paz? Probablemente ambos fueron intransigentes. Es decir, no estaban dispuestos a modificar su postura para llegar a un acuerdo o para dar por terminada esta discusión. No aceptaron. Cuando hay intransigencia, cuando la persona no se puede poner de acuerdo, el uno no acepta que otro individuo puede tener razón, ni reconoce que los argumentos del otro pueden ser válidos. En el momento que ellos tienen esta discusión, hay que reconocer que Pablo es apóstol. Y Pablo no es apóstol porque los apóstoles de Jerusalén lo nombraron apóstol. Él dice, yo no soy apóstol por los hombres, yo soy apóstol por Jesucristo. Entonces él tiene más autoridad que Bernabé en este momento, aunque Bernabé haya sido una persona muy favorable para él, porque fue el enclave para introducirlo a los apóstoles. Pero cuando Pablo habla en la carta a los Gálatas de esa experiencia, él dice, nada nuevo me comunicaron. Nada que ellos no supieran, yo también lo sabía. Es decir, no hubo nada nuevo. Y Pedro, Juan y Jacobo lo que hicieron fue darme la diestra en señal de compañerismo. Pero ellos nada nuevo me enseñaron, porque lo que Dios le reveló a los 12, se lo reveló también a Pablo. Entonces, en este momento, el que tiene autoridad apostólica y el que tenía que ceder era Bernabé. Y decirle a Juan Marcos, por el bien tuyo, conviene que tú te quedes aquí en la iglesia de Antioquía y tú sigas creciendo y sigas madurando para una segunda oportunidad. Yo no sé qué fue lo que le pasó a Evodia y a Síntique, 2 hermanas de Filipos, de la región de Macedonia, donde posteriormente el apóstol Pablo, si uno sigue la trayectoria del libro de los Hechos, va a llegar. Pero estas hermanas que fueron militantes en la fe, que fueron compañeras de misión con el apóstol Pablo, llegaron a tener desavenencia también. Llegaron a estar en desacuerdo también. Y según el capítulo 4 de la carta a los Filipenses, no nos dice el motivo. Pero también se busca un tercero, como ya hemos visto en una de las clases anteriores, en el ponte de acuerdo, que también Pablo recomendó a un tercero para que se pudieran poner de acuerdo. En este caso, lo que dice es que Bernabé, tomando a Juan Marcos, se fue a Chipre. Mire, también se ve la inclinación de un familiar y su país de origen. Porque aunque Bernabé es judío, él es natural de Chipre. Y él se va para Chipre. Y ya no hay registros de los resultados de la misión de Juan Marcos y de Bernabé.
Ahora, ¿qué hace el apóstol Pablo? Que él tomó a Silas. ¿Quién es Silas? Cuando Pablo y Bernabé terminaron en el concilio de Jerusalén de pelear por la doctrina cristiana, entonces se escribió una carta firmada por los apóstoles, por los principales ancianos y por los hermanos. Le enviaron con Bernabé y con Saulo, pero también enviaron a Judas y a Silas, que eran profetas, para que ellos confortaran el corazón de los creyentes. Después de un tiempo, Judas entendió que su misión había terminado y regresó a Jerusalén. Pero Silas se quedó. Silas es Silvano. Silvano es la parte cariñosa de Silas. Pero Silvano tenía destreza en la escritura. Es una especie de secretario o amanuense que después iba a ser muy útil con el apóstol Pablo, escribiendo algunas de sus cartas. Pero también era un hombre profeta. Y los profetas consuelan, los profetas edifican. Entonces él tomó a Silas y se fue con él. Y de eso sí conocemos la historia, porque en este segundo viaje misionero vamos a ver entonces la incorporación del doctor Lucas, no solamente como acompañante de Pablo, sino como su médico de cabecera. Y también veremos la incorporación de Timoteo, uno de los más valiosos prospectos en el evangelio que el apóstol Pablo tuvo. Entonces Pablo sigue la trayectoria de ir por las iglesias que previamente habían levantado, pero no se va por Chipre. Al fin y al cabo, la obra de Dios se benefició porque uno volvió a Chipre, donde el procónsul Sergio Paulo había aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo entiendo, hermano, que cuando nosotros no podemos estar de acuerdo, podemos estar en el acuerdo del desacuerdo y no tener que pelear. Y si no podemos estar juntos, entonces podemos tomar rumbos distintos y no hacerle daño a la obra, en este caso a la de Antioquía. Vamos a ver entonces toda la historia de Pablo en un segundo viaje misionero, luego en un tercer viaje misionero, pero ya no sabemos más de Bernabé porque no hay registros de los resultados de cómo le fue en su misión. Lo vamos a dejar aquí por el día de hoy, pero en la medida que continuemos viendo al apóstol Pablo y al equipo misionero que Pablo forma en el capítulo 16, vamos a ver que entonces Dios ciertamente bendijo el ministerio de Pablo y de seguro que bendijo también el ministerio de Bernabé, pero no tenemos registros por aquí, excepto cuando Pablo escribe en primera a los Corintios capítulo 9, cuando Pablo habla de los derechos que tienen los ministros del evangelio para que en el ejercicio de la vocación ministerial ellos puedan recibir el sustento, recibir una paga. Y él habla de él y habla de Bernabé y habla también de los ministros que tienen todo el derecho de tomar a una hermana y casarse con ella y hacerla su esposa. Allí Pablo entonces menciona en la carta a su amigo Bernabé. Yo creo que la última vez que Pablo lo menciona, pero damos gracias a Dios de que ambos ministerios fueron fructificados por el Espíritu Santo. Que no hayan discordia entre nosotros y tomar en cuenta esa clase que vimos de Lucas capítulo 12, cuando Cristo dijo que en el camino nos pongamos de acuerdo cuando tenemos
alguna desavenencia. Así que lo dejamos hasta aquí por el día de hoy, dándole las gracias a Dios y a ustedes también por la atención prestada, esperando vernos en una próxima ocasión. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.